Oli, Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal está tratando este último mes del año? Bueno, yo sé que hace mucho que no les comparto nada sobre mi vida y mi salud. Capaz para algunos quedó pendiente eso y quería comentar, hacer un pequeño resumen de lo que fue para mí todo lo que yo estaba viviendo en este tiempo. Y básicamente esto es para contar por lo que yo pasé y para que aquella persona que está ahí, está escuchando, está viendo, le pueda servir como experiencia o que pueda tener en cuenta para cuidar su salud. Como ustedes saben, yo estaba luchando contra el cáncer de colon. Y le quiero contar un poquito de mi testimonio, un pequeño resumen así, no tan largo, y de por ahí si les sirve para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Vamos a partir de por lo que yo estaba pasando desde el principio. Bueno, básicamente todo empezó en el 2023, después de los un añito de mi hija Holly. eh, yo había estado con unos dolores súper fuertes en la parte de atrás, en la espalda baja, vamos a decirle. Yo le culpaba a que yo tenía piedra en la vesícula y que capaz podía hacer eso. Y aparte estaba súper, súper, súper flaca. Les voy a dejar unas fotos. Yo estaba muy flaca y pensaba que la maternidad me estaba teniendo así, que me estaba consumiendo y yo me estaba descuidando muchísimo también. Solamente me estaba enfocando en ser mamá, solamente eso. Y estaba disfrutando mucho de mis hijos también. Entonces, yo no consultaba por mí misma, por mi cuenta, por mi salud. Solamente me enfocaba en ellos y me olvidé de lo más importante que era yo. Porque vamos a decir así, a veces hay que ser un poco egoístas, las mamás, porque para tener unos hijos felices, la mamá también tiene que estar bien, la mamá también tiene que estar sana, feliz, porque si la mamá está feliz, la mamá está bien, todo en la casa está bien. Yo estaba con esos dolores, tenía una pérdida de peso increíble y también me quedaba dormida por cualquier cosa. Me descuidaba un segundo y yo ya estaba, me dormía en cualquier parte, no importaba dónde, yo me quedaba dormida. Yo llegué a consultar en el hospital de Villa Elisa y me habían dicho que capaz yo no estaba bien con que no me iba bien de cuerpo, vamos a decirlo, ¿verdad? Y me dieron algunos remedios. Después pasó eso, pero igual seguía con los dolores. Y entonces yo me automedicaba tomando unos medicamentos que no voy a decir porque no hay que decir nombre de medicamentos, ¿verdad? Después, mi solución siempre era con lo que yo me automedicaba y bolsita de agua caliente en la espalda. Yo prácticamente me llegué a quemar toda la espalda. Yo me quemaba toda la espalda, tenía lleno de quemaduras en la espalda baja, por tanto que yo me colocaba la bolsita de agua caliente ahí. También recuerdo que yo llegué a tener una postura en el que no sentía dolores y básicamente yo me acurrucaba en la cama, me achicaba todo así y mis piernas ponía ahí sobre mi pecho. Em, Ese era el único dolor, posición en el que yo no sentía tanto dolor, vamos a decirle. Llegó en 30 de noviembre, yo
tomamos la decisión con mi marido de irme yo en Santaní junto a mi suegra para que yo de esta forma pudiera alimentarme, vamos a decirle, ya que mi suegra me iba a dar alimentos porque me había salido que yo tenía una anemia muy grande que estaba por los 6 a 7 nomás luego de hemoglobina. Yo me fui, o sea, aproveché y me fui para consultar también de paso. Recuerdo que consulté con un clínico y le conté todo lo que yo estaba pasando. Me habían dicho que sí tenía una anemia, pero que no era normal y me hicieron un test que se llama test de Guayaco, en el cual consiste para ver si en las heces no se presentan sangres. Me hicieron esos estudios y salió que yo tenía sangre en heces, salieron positivos. Me dijeron, o una de dos, tenés una hemorroide, que eso se puede tratar, o tenés cáncer. La verdad que fue un algo chocante, ¿verdad? Para ese momento. Em, Recuerdo que le comenté esto a mi tía Aura y me dijo, ya no más te vas a ir en Asunción en clínicas, porque en ese momento yo no tenía tampoco seguro de IPS. Entonces me dijeron, te vas a ir ahí, vas a consultar ya nomás y vamos a ver qué tenés porque no hay que darle pie, no hay que darle pie al tiempo. Yo fui, mi hija cuando eso todavía estaba tomando su pecho. em, para mí esa parte fue un poco chocante, vamos a decirle, en ese momento, porque yo quería que mi hija tuviera la oportunidad de, de tomar todavía más tiempo, ¿verdad? Las que son mamás me van a entender. Bueno, antes de ir recuerdo que yo le llamé a mi tía Sonia y le dije, necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Y será que puedes venir? Quiero hablar contigo, quiero orar también contigo, le dije, ¿ok? La noche ella fue junto a mí, estuvimos hablando, orando, le conté todo lo que me dijo la doctora y me contó una historia, una parábola, ¿verdad? De un hombre que estaba mal, estaba por morir y le pidió a Dios que le diera un poco más de tiempo para vivir, que él no quería morir todavía. Y Dios le respondió y básicamente el hombre en cuestión tuvo la dicha y la bendición, ¿verdad?, de vivir muchos años más. Recuerdo que entre las historias y oraciones que estábamos haciendo, le digo a mi tía, tía, yo quiero decirte algo. Yo no tengo miedo de morir, no tengo miedo por mí, le dije, ¿verdad? Yo estoy segura que si es que yo me llego a ir, yo sé dónde voy a ir, le dije. Pero lo que pasa es que, em, bueno, los que son padres, los que son mamás, saben, ¿verdad? Me van a entender que el miedo que todas llegamos a sentir alguna vez, no siempre es por nosotros, sino más bien por nuestros hijos, ¿verdad? Yo decía, yo no quiero dejarles solo a ellos, le decía. Yo no quiero que le pase nada a ellos. Mi miedo siempre era, ¿quién le va a cuidar a mis hijos? ¿Quién le va a tener la paciencia que yo le tengo? ¿Quién le va a cuidar a ellos? ¿Quién le va a educar de forma correcta?
quién le va a poner límites. Quería enseñarles muchas cosas a ellos, ¿verdad? Y entre eso eran, las cosas en que yo pensaba eran esos. ¿Quién le va a enseñar las cosas? En- Recuerden que para ese entonces nosotros estábamos en el mes de noviembre, ya casi iniciando diciembre, y en los planes, nosotros, el hombre pone planes, pero Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Y nosotros teníamos el plan de que Agdiel, mi hijo, entrara en el jardín del próximo año en ese entonces. Y yo decía, en mi cabeza decía, pero yo quiero ser la que a Agdiel le lleve en la escuela por primera vez. Yo quiero enseñarle las cosas, ayudarle a hacer sus tareas. Y decía, ¿quién le va a enseñar a él? ¿Quién le va a buscar de la escuela? ¿Quién va a acompañarle? ¿Quién le va a consolar si pasa algo? Em, Holly está tomando el pecho aún, decía yo. ¿Qué va a tomar ahora? Ella es muy chiquitita todavía. Em, yo, gente, lloré muchísimo. Yo lloré como nunca había llorado en ese entonces. Y decía que ella era muy chiquitita todavía, que iba a tomar. Yo quería que ella tome más tiempo. Y así muchas cosas se me vinieron en la cabeza. Y entonces oré con mi tía, oramos muchísimo. Esa fue la única vez, ¿verdad? Que yo así dejé salir todos esos miedos que yo tenía, em, el futuro, todo lo que iba a pasar. En ese momento en el que yo estaba así con tía Sonia, dejé salir todo lo que yo sentía, todo el miedo, todas las angustias, ansiedad, todo lo que podría salir o no. Yo dejé, en ese momento dejé todo en las manos de Dios. Lloré todo lo que tenía que llorar. Recuerdo que lloré tanto. Bueno, pasó el tiempo. Mi tía se fue en su casa. Luego de eso, yo vine en Asunción, vinimos todos y recuerdo que yo tengo una prima que es doctora, Cindy. Ella me estaba esperando en el hospital de clínicas y recuerdo que yo no había dormido nada prácticamente, entonces cara estaba todo así blanco, porque en el viaje, como yo no había dormido nada, tenía un dolor de cabeza insoportable que parecía, no sé, que me estaba martillando ahí. Entonces me pasé vomitando todo el camino. Mi cara estaba blanco, estaba súper blanco. Vamos a decirle, estaba desastre. Recuerdo que llegué, me recibieron en silla de ruedas, ya lo directo me llevaron en una sala, me hicieron todas las preguntas. Uno de mis síntomas que más les llamó la atención era la pérdida excesiva de peso, ¿verdad? Yo pasé, me metieron directo en la parte de la urgencia donde estaban muchos pacientes y me pasaron allí. Recuerdo que a la mañana era la última vez que Jolie había tomado el pecho y yo en ese momento yo estaba en un grupo de tribu de mamás en el cual yo recibí el apoyo de una de las amigas que tengo ahí, Mari. Me había prestado su extractor y recuerdo que em, yo sentí tanto esos momentos porque me tuve que extraer leche que al final Holly no iba a tomar y para mí desperdiciar eso era un golpe, no sé, enorme, ¿verdad? Recuerdo que desde eso em, los médicos tuvieron una reunión
Recuerdo que dijeron que no era un lugar en el cual yo tenía que estar por las defensas tan bajas que yo estaba teniendo en ese momento y me pasaron en una sala donde estaban personas más con más o menos los mismos síntomas o algo así como yo estaba. Recuerdo que se hizo una campaña para donar sangre para mí, ya que yo estaba como había dicho anteriormente, estaba con una anemia muy, muy baja, que estaban diciendo, ¿verdad? La hemoglobina que yo tenía era entre 6 y 7 nomás luego. Y se hizo una campaña en el cual tenían que donar sangre. Eh, Recuerdo que justo era el tiempo en el que se tenía que donar sangre. Y mi marido había salido en la tele, en NPI, me acuerdo. Y recuerdo que me hicieron la transfusión de sangre y también vinieron a visitarme muchas personas. Yo recibí muchísimo apoyo que hasta el día de hoy hay cosas que no puedo ni creer y fue tan impresionante porque había personas que yo ni pensé que se iban a acordar de mí ni tenerme en cuenta. Se acercaron junto a mí, me escribieron, me llamaron, se fueron a visitarme en el hospital, es compañeros de colegio, de la facultad, familiares, amigos. Se sintió demasiado. Recuerdo que las iglesias de Santaní y de acá de Ñemby también me tuvieron en cuenta en sus oraciones y son cosas que no se pueden olvidar, eso, que se tiene y se guarda en lo más profundo del corazón eso. Una de las cosas que recuerdo de ese momento es que estaba mi marido, mi papá tuvo que dejar su trabajo de tan lejos para estar ahí conmigo. Y recuerdo que yo me pasaba durmiendo porque no podía estar tanto tiempo despierta. Em, yo recuerdo que básicamente y prácticamente todos sabían lo que yo tenía, pero yo todavía no estaba consciente de eso. Pero yo decía, piensa mal y acertarás. Así que yo ya tenía pensado que yo tenía algo malo, pero nadie no me había dicho todavía nada. Recuerdo que estaba sola, estaba durmiendo. En los hospitales siempre vienen y salen los residentes, doctores y eso. Y llega creo que era una residente, y me dice, te dejo la hojita para que le des a tus familiares para que se vayan a retirar medicamentos de la farmacia, me dijeron. Ok, le dije. Y me puse a dormir otra vez. Y después abrí mi ojo, todavía nadie no vino junto a mí. Entonces lo que yo hice fue agarrar la hojita que estaba ahí al lado de mi cama y miré qué es lo que se tenía que retirar de la farmacia. Y para mi sorpresa ahí decía Alice Sánchez, lo que tenía que se retirar, lo que se tenía que retirar, y abajo decía diagnóstico cáncer de colon, cáncer en el recto sigmoideo. Ok. Y ahí yo dije, ok, está bien, tengo cáncer. Bueno, eh, eh, esta es una prueba. Y si esta es una prueba es porque Dios me puso esto, porque confía en que yo tengo la capacidad de pasar esto. Entonces yo me puse tan firme, mi fe en ese momento era tan grande, tan fuerte, que en ese momento yo no sé, era como si fuera que yo llegué a tener un chaleco, vamos a decirle, que nada me entraba, ¿verdad? Yo estaba convencida de que yo estaba atravesando
por una prueba que, que Dios me puso porque confiaba en la capacidad que yo tenía para poder pasarlo. Y yo dije, yo voy a pasar esto, porque Dios me puso esto, porque confía en que yo voy a pasar. ¿Y quién soy yo para decir que yo no voy a poder si Dios está conmigo? Y si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? Entonces yo dije, esto yo voy a pasar, yo voy a poder. Tengo dos motivos enormes para pasar, para luchar esto y salir victoriosa. Porque mis hijos me necesitan. Porque yo tengo que llevarle a mi hijo en la escuela. Yo tengo que ser la primera que esté ahí plantada para ellos. Oli es muy chiquitita todavía y hay tantas cosas que yo le quiero enseñar a ellos, que quiero que vean la vida también como yo em, veo. Quiero que experimenten el amor de Dios, así como yo me iba en la escuela dominical. Quiero que ellos vayan también. Quiero que aprendan tantas cosas. Quiero enseñarle a ellos tantas cosas. El mundo es tan difícil y sin su mamá va a ser muy difícil y yo tengo que poder, decía. Y, y bueno, yo me puse fuerte, me puse, ¿cómo se dice? Me puse la camiseta y empecé a pelear. Recuerdo que hablé con mis padres, mi esposo, y le decía yo a ellos, no les quiero ver mal, no quiero verles triste. Este es algo que vamos a pasar porque nosotros le tenemos a Cristo en nuestro corazón y si le tenemos a Él, ¿por qué vamos a estar decaídos? ¿Por qué vamos a bajar los brazos? ¿Por qué vamos a rendirnos? Al contrario, hay que pelear. Yo sé que vamos a poder, vamos a vencer y quiero que me acompañen solamente eso. Después de eso me hicieron muchos estudios. en- También tuvimos que tomar la decisión de que mis hijos fueran a Santaní, ya que no iba a haber con quién se queden ellos hacia acá. Y para mí fue una decisión muy difícil porque yo nunca le había llevado a ellos en otro lugar donde yo no iba a estar. Y fue muy difícil. Yo sabía que iban a estar bien con su abuela, ¿verdad? Pero fue difícil para mí que estuvieran tan lejos. Recuerdo que se fueron a llevarle a mis hijos para despedirse de mí en el hospital y qué difícil fue para mí. Les voy a mostrar la foto. Después ya vamos a estar juntos otra vez, vamos a jugar, vamos a saltar en la cama, vamos a ir un poco, parque, vamos a tomar helados, vamos a jugar. Estaba, no sé, era un mar de lágrimas. Yo en ese momento lloré muchísimo. Le expliqué a Aidiel porque él era el más grande, ¿verdad? A verle a Holly también que se iba a ir para mí fue tan difícil porque ella era la más chiquitita y era la más chiquitita y que se iba a ir lejos y decía yo, ojalá que le tengan paciencia, porque nosotras dormimos nariz con nariz, abrazaditas y no sé, yo lloré muchísimo, lloré por todo lo que iba a empezar, porque sabía que se venían muchas cosas fuertes que iban a ser difíciles, pero iba a hacerme la fuerte
para pelear, ¿verdad? Bueno, bueno, se vinieron más estudios en el cual siempre estuvieron mis padres conmigo y mi marido también. Llegó un momento en el que ya estaba por terminar diciembre, ya llegaban las fiestas y me dijeron que ya estaba el diagnóstico, entonces ya no había nada que hacer ahí donde yo estaba. Eh, Estaba muy avanzado y tenía que empezar un tratamiento de quimioterapia sí o sí. Entonces me dijeron que tenía que consultar con un oncólogo y que me iban a soltar para que yo pasara las fiestas con mi familia y luego empezar con todo el tratamiento y demás. Entonces para mí fue un alivio en ese momento porque le iba a ver después de mucho tiempo otra vez a mis hijos. Entonces les voy a dejar un poco de cómo yo estaba en ese momento en el que fui junto a ellos. Y para mí fue una bendición enorme volver a encontrarme con ellos y fue una alegría enorme. Recuerdo que también se hizo como cada año, la familia Almirón hace la Navidad en la casa de mi abuela Ángela y recuerdo que todos estaban ahí, me desearon todo lo mejor para todo lo que estaba por empezar, para todo lo que venía, oraron por mí y yo también tuve el honor, ¿verdad?, de expresar mi agradecimiento a todos ellos. Luego de eso, Holly volvió conmigo. En- ya para febrero empezamos mi tratamiento de quimioterapia. En- Cambié de hospital. Mi primera consulta con la oncología fue en el hospital de clínica en el cual me dijeron todo el tratamiento, me pusieron en el plan de medicamentos que iban a hacer lo que yo iba a recibir. Y me dijeron que por la edad que yo tenía, que era muy joven, iba a poder aguantar, tolerar los medicamentos y que iba a poder aguantar bien, entonces me iban a poner los más fuertes. Me explicaron que yo no debía de salir al sol, que se podía quemar algunas partes de mi piel, mis venas se iban a notar mucho, mis uñas se podían poner negras o azules o moradas, se podían quemar, se podía caer mi cabello, cosas así, ¿verdad? Y fue como que yo estaba bien y un poquito así chocante, ¿verdad? Escuchar eso y eh, bueno, sí, Alice, tenés cáncer. Prácticamente era un sentir así, ¿verdad? Después de eso hice mis trámites para IPS, ya que costaba mucho, em, cuesta mucho, es una enfermedad que cuesta muchísimo dinero, lastimosamente. Y bueno, gestioné todo en IPS y volví a consultar con la oncología ahí. eh, Casi el mismo medicamentos me hablaron, pero era mucho más fuerte aún, ¿verdad? Yo acepté y empezamos en febrero hasta abril sería. Recuerdo que en la tercera sesión de quimioterapia, algo que no conté es que yo esos dolores que había mencionado antes sentía todavía, eh, eso nunca cambió hasta que recibí la primera gota de quimioterapia. Recuerdo también que recibí transfusión de sangre por la poca cantidad que yo tenía en ese entonces. Y recuerdo que cuando recibí la primera gota de quimio, yo se fue el dolor.
ya no había dolor. Es algo que agradezco tanto porque el dolor que yo sentía era tan grande que fue increíble en ese momento. En la tercera sesión de quimioterapia, yo me internaba los jueves en la mañana y el sábado al mediodía, cuando terminaba mi medicación, yo ya salía y volvía a mi casa. Recuerdo que yo salí de la tercera quimio y yo no me sentía muy bien. em, yo no me sentía muy bien en ese momento. Yo sentía náuseas, quería vomitar, me dolía mucho la panza. Y hay cosas que son así nomás luego por lo fuerte que es la medicación, ¿verdad? Luego recuerdo que yo llegué a mi casa ese sábado, casi no comí nada porque sentía mucho los dolores y quería reposar. Pensaba que con eso se me iba a pasar, ¿verdad? Recuerdo que llegó en domingo apenas y podía comer algo más líquido, ¿verdad? Después llegó la tarde y me dolía tanto la panza que entonces le dije a mi marido, llévame en San Antonio, en el hospital. Nos fuimos y recuerdo que me inyectaron, más o menos me acuerdo que era una droga muy fuerte y ni eso me hacía pasar el dolor. Recuerdo que 2 veces me pusieron y a la madrugada cuando me soltaron, eh, ni así no pude comer. Yo estaba con jugo, agua, no sé. Llegó el lunes, llegó el lunes y yo seguía con los dolores y ya no aguantaba más. Yo ya no aguantaba más estar así al mediodía. Le dije a mi marido, necesito que me lleves ya en la central. Yo ya no aguanto, me duele muchísimo, le decía. Me llevó, me pasé, yo ya estaba echando todo de color amarillo, medio verde, y los dolores eran insoportables. Recuerdo que llegamos en el hospital, me pusieron una sonda nasogástrica y yo no les miento, el líquido que salía era horrible, era de color oscuro y entonces yo ya, mi mente estaba nublado, yo ya no pensaba, no podía ni pensar. Era tanto el dolor que yo sentía que yo no quería más saber nada de nada ni de nadie. Entonces, les voy a mostrar unas fotos también por acá. Estaba acostada en la cama, estaba blanco, pero blanco, era impresionante, la verdad. Luego se me acerca mi marido junto a mí y me dice, en- te van a operar, te van a sacar tu intestino hacia afuera porque tenés una oclusión, me dijeron. Eh, y bueno, no me importa que me hagan, yo no quería más saber nada. Yo quería operarme nomás ya que se me pasara el dolor como sea. Luego la doctora me dice, Alice, tuviste una oclusión intestinal debido a la medicación que está muy fuerte y te vamos a operar. Yo le decía a la doctora, bueno, no importa, que me hagan nomás, ya no me importa, ya no aguanto más el dolor, por favor, le decía. Eh, bueno, me llevaron a cirugía, me operaron. Recuerdo que me hicieron la colostomía y pasé en sala. Para mí era algo nuevo como paciente, ¿verdad? Siempre vi como enfermera, vi pacientes así, ¿verdad? Pero ser yo ahora paciente era algo nuevo. Y lastimosamente me tocó enfermeras que no me hacían caso,
y no le dejaban entrar a mis familiares junto a mí. Y como yo no podía cambiarme sola mi bolsita de colostomía, y no le dejaban entrar a mis familiares y yo, como me pusieron recién, los líquidos que salían eran muchos y necesitaba cambios, ¿verdad? Y lastimosamente no le dejaban pasar junto a mí. Yo tuve filtraciones en la bolsita que yo tenía y se me derramaban todos. Recuerdo que se me derramó detrás de mi espalda, hacia abajo. Yo me sentí humillada, me sentí tan mal conmigo misma, me sentí impotente, me sentí tan frustrada en esos momentos que no le deseo a nadie eso por lo que pasé. Luego recuerdo que luego le dejaron pasar a mis familiares, me cambiaron, todas esas cosas, pero ya, como se dice, el daño ya estaba hecho. Yo en esos momentos pasé por un pozo muy, muy grande que no le deseo a nadie. Recuerdo que yo dejé de mirar mi teléfono, eh, me alejé completamente de todos, yo no hablaba con nadie y tampoco quería que nadie me hablara. En- estaba, estaba en un momento muy, muy feo, muy oscuro, en el cual tuve dos víctimas, vamos a decirle así, ¿verdad? Mi papá y mi marido. El primero recuerdo que fue mi papá, se quedó para cuidarme y recuerdo que él estaba durmiendo y se despertó y yo estaba despierta y me dijo, dormite, hija, me decía, y yo le decía, me quiero ir ya, no quiero saber más nada. Y él me decía, sí, vamos a irnos ya, no te preocupes, ya vamos a irnos en casa. Y yo le decía, no, yo no me quiero ir en casa, me quiero ir ya, ¿sabes a dónde te estoy diciendo? Yo tenía, en esos momentos se me vinieron tantas cosas feas en la cabeza que yo pensaba en cosas muy feas. Algunos se han de imaginar a qué me refiero. Recuerdo que yo decía que, que me quería, ¿verdad? Y decía, pero si yo hago algo por mí misma y decía, me voy a ir allá abajo, para no decir otra cosa, ¿verdad? Y me voy a ir a sufrir más de lo que estoy sufriendo ahora mismo, decía. No, yo me quiero ir en el cielo a descansar, a estar con Dios. No quiero irme a sufrir más. Entonces decía yo otra vez, yo sola estaba pensando esas cosas. Y yo le hablaba a mi papá mal, súper mal. Y ya le pedí disculpas, le pedí perdón después de que pasó todas esas cosas. Y recuerdo que le hice llorar y todo a mi papá por los pensamientos tan feos que yo tenía en esos momentos. Le tocó a mi marido y le dije que me quería y que no quería saber más nada. Y él me decía, tranquilízate, no pienses en esas cosas. Y yo le decía, y es cierto, yo no puedo dormir acá y ustedes sí pueden dormir. Apenas cerrar tu ojo y ya te dormís y yo no puedo. No quiero más vivir así, no. Son pensamientos muy feos los que yo tenía y le decía a él. Y lejos de enojarse, recuerdo que él me dijo, ¿no te quieres bañar? Y yo en mi cabeza así, no sé, por ahí no sé. Le dije yo, sí, le dije.
y me dijo, bueno, levántate, vamos, te voy a llevar al baño y te voy a bañar. Era la primera vez que yo me levantaba de la cama desde que me había operado y estábamos todavía en el hospital. Y fue como si el mundo por ahí se me iba a caer encima. En esa parte donde me habían operado también sentí mucho. El camino parecía tan eterno. Llegamos al baño, me bañó y no sé, yo estaba en el cielo volando. La gloria por ahí era. Bueno, después pasó, me dieron el alta, me fui a casa, recuerdo que me bañaron otra vez de nuevo y me dejaron sola en el baño, me lavaron toda la cabeza completo y recuerdo que estaba sentada en una silla en el baño y estaba pensando y dije yo, perdóname Dios, yo no me quería morir, yo me quería bañar nomás, decía. Ahora me río, ¿verdad? Pero en esos momentos eran tan fuertes esos momentos, ¿verdad? Después pasó el tiempo, terminé la quimioterapia, em, los efectos de la quimio también, ya había comentado anteriormente, eran como cuchillos que vos tenías en la lengua y cada cosa que tocaba tu boca se sentía como cuchillo. Tomabas agua, sentía como cuchillo. Gustos y sabores, olores también se van un poquito, que hasta ahora eso se quedó conmigo. Y, y gracias a Dios no se me cayó el cabello, cosa que aprendí también es que depende del tipo de cáncer y tratamiento que vos recibas, es cuando se te cae el cabello. Como yo, mi tratamiento fue hacia abajo, entonces no tuve pérdida del cabello. Bueno. Después empezaron los tratamientos de radioterapia, que voy a dejar un video de cómo son. Luego iniciaron, como dije, el tratamiento de radioterapia, que fueron 25 sesiones y todo gracias a que se liberaron el presupuesto, ¿verdad?, de IPS. Y en eso, mi compañera en esos viajes de ida y vuelta de radioterapia era mi hermanita Camila. Les voy a dejar unas fotos como verán. Y luego culminaron en el 11 de julio. Luego tenía que, yo me encontraba esperando el mensaje de aprobación para fecha, ¿verdad?, disponible para mi cirugía. Y gracias a Dios me tocó el 6 de noviembre. En- Llegó mi fecha de cirugía en octubre. Ok, llegó el día de la cirugía y me hicieron eh, 3 procedimientos de una vez. Fue una cirugía muy, muy grande y era un poco riesgosa. Em, Le explicaron todo a mi marido el procedimiento que se iba a realizar y cuáles eran los riesgos. Bueno, esta es la única vez que voy a decir que me hicieron. En- yo tuve una restitución. em, Me hicieron la restitución, me quitaron el tumor que estaba pegado por el útero y también me quitaron el útero. Por eso siempre me decían en los estudios que yo me iba a hacer o cosas así siempre, siempre me decían, me preguntaban si yo tenía hijos, cuánto tenía, y yo les decía, tengo dos, y bueno, para ellos me decía era por eso. Bueno, después de todo eso, eh, yo cuando tuve también la bolsita de colostomía, me olvidé de decir, experimenté muchas cosas
que uno como paciente ostomizado pasa, es que hay cada persona que, uy, querés decir, ¿verdad? Porque hay personas que son cero empáticos con personas que tienen esa bolsita allí. Aprende una nueva forma de vivir, una nueva forma eh, de hacer las cosas. Y fue una nueva experiencia también para mí, que gracias a Dios ya pasó todo eso, ¿verdad? Pero no hay mal que por bien no venga porque aprendes muchas cosas mediante eso también, ¿verdad? Luego de esto siguieron los estudios, análisis, más estudios para ver cómo iba todo. Y luego recuerdo que este año, em, este año fueron puros estudios, más estudios, laboratorio, análisis, todo eran esos. Y estaba todavía en la incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar y ahora qué. Recuerdo que me mandaron a hacer un estudio de centrogeografía, ¿verdad? Y yo estaba, ¿por qué me van a hacer este estudio? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que no había salido bien una parte de mis huesos. Recuerdo que lloré tanto porque yo ya estaba esperando buenas nuevas. Y gracias a Dios salieron todo bien. Fueron sustos que dan gusto, vamos a decirle. Eh, después, en- recuerdo que tuve una consulta el 26 de agosto, eh, antes de mi cumpleaños. Y yo estaba esperando, no sé ni qué yo estaba esperando. Recuerdo que consulté, le dije a la doctora y justo estaba viendo mi ficha. Ah, el 28 es tu cumpleaños, me dijo, ¿verdad? Sí, yo le estaba diciendo. Y qué bueno, espero que puedas celebrar a lo grande y doble, que comas muchos asados, cuídate nomás con la comida y celebra el doble, me dijo. ¿Por qué? Le había dicho yo. Y porque estás libre de cáncer. Y fue algo que no sé, yo lloré muchísimo, pero esa vez lloré de alegría. Eh, yo oré tanto por eso, ¿verdad? Yo sabía que iba a lograr, ¿verdad? Pero escuchar así que te diga el doctor eso es algo que uno espera, pero que cuando pasa no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Yo estaba muy feliz, estaba tan alegre, no sabía ni a quién contarle primero. Fue algo, para mí fue muy especial. Y, y bueno, y pasaron así las cosas. Hasta ahora, en cada 3 meses tengo mis controles para ver que todo siga en orden, que todo siga bien, todo en su lugar, vamos a decirle. Y bueno, y pasaron así las cosas. Y esa es mi historia, ¿verdad? Y bueno, más que nada quiero volver a decirles ahora como para terminar ya este video, es que al final pude cumplir todo lo que yo le había pedido a Dios. Ahora me encuentro sana, feliz y cierro de esta manera este año. Aprendí que el tiempo no vuelve y que no hay que gastarlo tratando de llenar expectativas ajenas. La vida es nuestra, el camino es nuestro. Hoy elijo vivir sin importar el qué dirán. Elijo disfrutar, amar y seguir creciendo. Gracias por acompañarme, por estar, por compartir conmigo este año. Nos vemos en un próximo capítulo.
Muchas gracias por todo. Un abrazo y que Dios les bendiga.